Hola amigos, en este video haremos algo diferente. Practicaremos tu comprensión auditiva y pronunciación. En mi experiencia, una de las mejores formas para aprender un idioma es leyendo y repitiendo en voz alta lo que estás leyendo. Así que voy a leerte una pequeña historia y haré pausas para que tú después puedas repetir lo que yo acabo de leer. Y al final te dejaré preguntas sobre la historia para que prestes atención. No olviden suscribirse para tener más contenido como este. ¿Listos? ¡Comenzamos! Era una noche fría y Hugo volvía de sus clases diarias de karate. Era cinturón verde y estaba muy orgulloso de sus avances en los últimos meses, pero no le gustaba la violencia. Para él, el karate era un baile, un juego que no quería utilizar fuera de sus clases. Pero esa noche escuchó un ruido tras él. Cuando se volvió, no vio nada, solo oscuridad y silencio. Si había alguien ahí, debía haberse escondido. Siguió caminando y se volvieron a escuchar ruidos detrás de él, esta vez más cerca. Hugo sentía miedo. No quería volverse y enfrentarse a quien fuese aquel desconocido. Cuando sintió que los ruidos estaban justo detrás de él, recordó sus llaves de karate y se giró rápido, dispuesto a descargar un buen golpe sobre esa persona. Cuando se giró, no encontró a nadie detrás suyo. Seguía escuchando ruidos y miró hacia abajo. En ese momento encontró que le perseguía un perro abandonado que solo quería jugar con él. Preguntas. ¿Qué practicaba Hugo? A. Natación. B. Karate. C. Fútbol. La respuesta es B. Karate. Siguiente pregunta. ¿Por qué tenía miedo Hugo? A. Pensaba que era un perro peligroso. B. Pensaba que era un desconocido. C. Pensaba que era una serpiente. La respuesta es B. Pensaba que era un desconocido. Siguiente pregunta. ¿De qué color era el cinturón de karate de Hugo? A. Blanco. B. Verde. C. Rojo. La respuesta es B. Verde. Eso fue todo por hoy.
No sé si se dieron cuenta, pero esta historia utilizó algunas expresiones y verbos formales. Varía mucho dependiendo de dónde fue escrita la historia, si viene de España, si viene de México, de otro país, también si es un texto más académico, si es una historia vieja, utiliza un vocabulario más formal. Así que tomen en cuenta eso por si algunas expresiones o palabras les sonaron extrañas. Díganme en los comentarios qué tipo de historias quieren escuchar para hacerles más videos como este. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Adiós.